Buenos días, soy el doctor Jorge Mayo y desde la provincia de Buenos Aires, República Argentina, hoy cursando el mes de octubre del año 2023, me voy a referir a la regla de la exclusión probatoria en causas penales. Es decir, cuando se rechaza, se descarta, se desecha o se suprime una prueba que está prohibida. Para comenzar, debo recordarles que la prueba en los procesos penales es uno de los elementos o instrumentos más importantes que se tiene, ya que gracias a ella se juzga, se ratifica o se quebranta el estado de inocencia de una persona sospechada o imputada por un delito. La prueba, para su validez, debe guardar los naturales apegos constitucionales y también legales. En términos generales, la prueba tiene por objeto la demostración de la existencia o la no existencia de un hecho delictivo e individualizar a sus autores, coautores y o partícipes del mismo. Ahora bien, aunque la prueba reúna los requisitos relativos a su pertinencia, a su utilidad y admisibilidad, los órganos jurisdiccionales deben analizarla y valorarla para fundamentar sus resoluciones frente al caso de que ellas sean incorporado al proceso y como consecuencia de un acto que fue viciado o reñido con las garantías constitucionales o legales. Estamos hablando de una prueba prohibida para estos casos. Tal lo que ocurre cuando dichos elementos probatorios han sido obtenidos en forma ilegal. Podemos citar algunos ejemplos académicos clásicos, entre muchos otros ejemplos de citar allanamientos ilegales, interceptación de llamados o correspondencia ilegítimamente, o de una supuesta confesión, la cual fue lograda mediante apremios ilegales o torturas o de cualquier otra clase de coacción. Por lo antedicho, resulta de esencial fundamento, bajo un principio ético, en cuya virtud el propio Estado no puede valerse de prueba de cargo a través de la inobservancia de las reglas que él mismo ha instituido en salvaguardar de los derechos de las personas que componen nuestra sociedad, la comunidad toda. La doctrina de las reglas de exclusión comenzó a aplicarse en Estados Unidos y a partir de un caso denominado Wex con Estados Unidos, esto fue en el año 1914, pero esto viene de mucho antes, fue receptado en nuestro país, existiendo varios antecedentes desde la época. Seguida esta doctrina actualmente con suficiente firmeza por los tribunales argentinos, consagró la denominada regla de exclusión, o también conocida como exclusionari nulle. Conforme a ello, no podría existir una resolución judicial contraria al titular de una garantía constitucional, respetando y haciendo respetar que la prueba obtenida mediante violación de los recaudos legales, sin preservar dichas garantías constitucionales, no son válidas. Por lo puesto hasta aquí, y como efecto de la regla de exclusión, nace en la Argentina la doctrina del fruto del árbol venenoso. Ante tal situación, lleva a que la prueba obtenida en forma ilegal o irregular se extiende a todo elemento probatorio que sea consecuencia necesaria, inmediata y exclusiva de aquella infracción. De modo tal que si un acto regular, mediante el que se incorpora al proceso un dato decisivo y adverso al titular de la garantía, pero existe como antecedente directo un acto anterior afectado, infectado de ilegitimidad, no puede ser valorado en perjuicio del imputado, por cuanto el vicio originario tiene efecto expansivo respecto de todos aquellos actos que de él dependen y en cuanto configuran un fruto de ese vicio. Un ejemplo para poder citar y que se comprendan: si yo en la actualidad fuese un oficial de policía donde intervine en un hecho delictivo y que ese hecho me llevó a que yo tenga que redactar un acta de procedimiento en virtud de eso, y yo ese acta le descargue ciertas cuestiones que pueden estar
reñidas precisamente con alguna situación que hace al derecho constitucional de la persona que pudo haber aprendido, o que mentí, o que no lo incorporé, en fin, que ese acta de procedimiento tenga un montón de vicios, que sea irregular, significa que si el órgano jurisdiccional continúa realizando diligencias, llevándose a cabo en virtud de lo que yo había escrito dentro de ese acta de procedimiento, por supuesto, van a ser nulas. Esto significa de la siguiente manera. Si yo tuviese un árbol donde ese árbol es venenoso, suponemos de que los frutos que genere serán venenosos. Por lo tanto, aquí, si yo tengo un acta cuyo procedimiento es defectuoso e irregular, todos los actos consiguientes de ese hecho serán irregulares también. ¿Correcto? Aquí tenemos aplicada la doctrina del fruto del árbol envenenado o fruto del árbol venenoso, que hace referencia a una metáfora legal empleada en algunos países que fueron recepcionadas con la valoración de la prueba en un proceso penal, que precisamente consiste en desestimar cualquier medio probatorio obtenido por vías ilegítimas. La lógica de la frase es que si la fuente de la prueba, el árbol, se corrompe y es venenoso, entonces cualquier cosa que se gana de él, el fruto, también lo es venenoso. Por eso reitero, es decir, si a través de medios ilegales se obtiene una prueba y a su vez esta conduce a otras y se obtienen esas, valga la redundancia, pruebas, pero que están viciadas, todas ellas resultan contaminadas por la ilegalidad de la primera. ¿Está? Si yo, cambiando el tema, voy a un allanamiento, dentro de ese allanamiento encuentro, no sé, la llave de un armario donde dice, en este armario que está dentro del, no sé, del mercado fulanito, yo guardé una valija. Voy con esa llave a ver la valija y encuentro que hay mucho dinero producto de un crimen que se haya cometido. En este caso, la prueba obtenida de manera ilegal, que es la llave del armario por un allanamiento ilegal, evidentemente no la puedo agregar, no la puedo tener en cuenta para la decisión del tribunal respecto de su culpabilidad o inocencia precisamente del individuo. Habría que tener otros elementos distintos que adunen el hecho que estamos hablando. La doctrina del fruto del árbol envenenado no se refiere únicamente a las pruebas obtenidas de manera ilícita, sino que extiende sus efectos a cualquier prueba que directa o indirectamente y por cualquier nexo esté viciada, es decir, arrastra sus efectos a todas aquellas pruebas relacionadas y derivadas. Como en todo ámbito del derecho existen reglas y excepciones, intentando prever todo lo que podría acontecer y de esa manera anticiparse a posibles cuestionamientos jurídicos, teniendo una respuesta para cada caso concreto. Como ya lo he dicho, el principio que deriva de esta doctrina del fruto del árbol venenoso tiende a eliminar toda prueba obtenida de manera ilícita, arrastrando sus efectos, como ya lo dije, a otras pruebas que de alguna manera estén conectadas con la primera. Sin embargo, dije recién y ahora lo anticipo que existen tres excepciones a la regla principal, y ellas son la fuente independiente, esto es, que exista un cauce de investigación diferente que permita obtener pruebas por una vía distinta de la empleada. Si recién dije de un acta de procedimiento, pero resulta que surge una prueba desde otra situación, desde otro punto material o formal, entonces esa va a tener valor. El descubrimiento inevitable, es decir, cuando la circunstancia me había llevado al mismo resultado, no siendo posible vincular casualmente la segunda prueba a la anterior, por ejemplo. Es la tercera la cadena de causalidad entre la acción ilegal y la prueba corrompida, es tenue, débil. También se han mencionado otras limitaciones a la aplicación de la exclusión probatoria, como por ejemplo la excepción de la buena fe, el balancing index o principio de proporcionalidad y la teoría del riesgo,
la cual consiste en demostrar que la relación causal por sí sola no puede fundamentar la responsabilidad por el resultado, sino que es necesaria la relevancia del nexo causal. El artículo 18 de la Constitución Nacional regula la forma en que el Estado debe proceder cuando encuentre razones para procesar a una persona por la comisión de un delito. Dicho artículo es fundamental, ya que de él se derivan casi todos los derechos y garantías que asisten a las personas que son acusadas, sirviéndole como arma para defenderse del poder punitivo del Estado. A partir de ese artículo se abre un abanico de mecanismos que derivan de él, como ser la posibilidad de intervenir en el proceso, derecho a ser oído, derecho a conocer los hechos que se le imputan de manera clara, precisa y circunstanciada, y lo que aquí nos interesa, el derecho a controlar y producir la prueba, es decir, las piezas procesales que sustentan el hecho imputable. Teniendo en cuenta que toda persona cuenta con el estado de inocencia que precisamente no debe probar, sino que debe ser precisamente destruido por la prueba que aporte el órgano jurisdiccional de investigación, es decir, debe ser destruido propiamente por el fiscal, que es el acusador. En este sentido, puede entenderse que la defensa del imputado en cuanto a controlar el modo en que se pretende probar la culpabilidad, y de ahí la importancia de que el imputado y su defensor puedan controlar la prueba que se le intenta atribuir, atendiendo a que no se traten de piezas obtenidas de manera ilegal. Por eso la doctrina del fruto del árbol envenenado, que fue aplicada en centenares de fallos dentro de nuestro país, sentando precedentes y sirviendo sus fundamentos para las estrategias de los abogados defensores. Dentro de los fallos más destacados y antiguos se encuentran, por ejemplo, el de Fiorentino Diego, el de Montenegro, Ray Force, en fin, hay muchos fallos importantes a tener en cuenta para este tema. Hasta aquí he llegado con el tema, por lo tanto me despido hasta un próximo encuentro y les agradezco su visita al canal y sus likes con respecto a los videos. Gracias y hasta la próxima.